Hola, hola, bienvenida a La Maternidad No es Color de Rosa en esta nueva temporada número 3, donde vamos a estar hablando sobre salud femenina y hoy traigo a una experta maravillosa, donde vamos a estar hablando sobre yoga y salud femenina. Estoy con Luisa Figueroa y bueno, vamos a hablar sobre todo esto, preciosa. Cuéntanos un poquito de ti, tu historia y cómo llegaste al yoga para poder empaparnos un poco sobre ello y si nos quieres hablar brevemente qué es el yoga, ¿no? Para estas personas que ya se va escuchando un poco, pero para profundizar un poco más. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por este espacio que tienen, me encanta, y ese enfoque también hacia la salud femenina, la mujer femenina. Bueno, ¿quién es Luisa Figueroa? Ese personaje que llegó al yoga. Yo llegué al yoga porque yo trabajaba en una compañía corporativa y nosotros éramos, bueno, la compañía tiene como 200.000 trabajadores y en esta compañía yo estaba como key account, donde vendíamos, en las empresas así corporativas siempre tienes objetivos que alcanzar, ¿no? Bueno, también en el emprendimiento igual, ¿no? Pero aquí es la presión que tú tienes de alcanzar tus objetivos mensuales, semanales, quincenales, del día a día. Siempre estás con ese estrés de alcanzar tus objetivos y Mm. más cuando trabajas en la parte de ventas. Y yo llevaba España, Europa, parte de Europa, y yo vivía en un estrés que no te puedes imaginar. Para mí era como, oh, todo se me venía encima, y decía, ¿qué puedo hacer, no? Y de casualidad o de causalidad llegó el yoga a mí y comencé a practicar yoga y meditación y todo se fue mejorando. Y yo dije, se fue mejorando mi actitud hacia el trabajo y mi actitud con los clientes y hubo un cambio, ¿no? Ya esa ansiedad y ese estrés fue disminuyendo. Y y un día dije yo, esto, ¿qué está pasando en mí? Tengo que saber qué es lo que pasa en mí, por qué está sucediendo esto. ¿Cómo puede ser que tenga la misma cantidad de trabajo, que tenga la misma, Total. todo, y de repente ya no está? Entonces decidí formarme como profesora de yoga, porque en las clases tú no sabes qué es lo que sucede, simplemente Mm. haces las clases y practicas, ¿no? O tienes tu práctica personal, pero entonces yo quería profundizar más y por eso me formé como profesora y yo tenía que hacer prácticas para poder certificarme, ¿no? Que tienes que hacer unas horas y le daba clases al equipo. Estando en el equipo en las ventas mejoramos un montón, la productividad mejoró un montón, la relación entre nosotros mejoró un montón desde que empecé a dar. Y yo dije, no, ¿qué estoy haciendo aquí si es algo que se puede llevar Mm. afuera y a otras empresas, ¿no? Y decidí dejar el trabajo, me despedí y aquí estoy como profesora de yoga y meditación, trayéndolo a otras personas, empresas. Bueno, comencé más que todo a mujeres líderes, a Mm. ayudarles también a tener una claridad mental, a tener una, una manera de hacer las cosas diferentes y no sentir esa carga que llevamos como mujeres, que tenemos que ser perfectas y entregar todo cuando tiene que ser. Totalmente, qué bueno, me encanta tu historia. Y bueno, ya brevemente estuviste haciendo una pincelada, ¿no? De esos beneficios que tú tuviste y el equipo y estas mujeres líderes. Pero bueno, sí me gustaría profundizar más de por qué se habla mucho de por qué el yoga es particularmente beneficioso para las mujeres, ¿no? Y se me ocurre preguntar si es que hay algo en nuestra fisiología que lo hace especialmente relevante para las mujeres. Bueno, en la pregunta anterior se me olvidó decirte qué es el yoga, disculpa, porque me habías preguntado para ir a los Sí. beneficios. Que me habías preguntado qué era el yoga y el yoga, eh, el significado de la palabra yoga es unión. Entonces es el unión del cuerpo, mente y espíritu. Entonces ese es el significado. Bueno, cuando empiezas a practicar yoga te das cuenta de que tienes varias partes en tu cuerpo que vas a ir liberando y vas flexibilizando también, que te ayudan
a llegar a esa conexión, que llega un Mm, punto en que te sientes tan conectada con el todo que, que en realidad dices, esto es yoga, ¿no? Pero bueno, eso es tener una práctica. Y sobre los beneficios, como ya te había dicho, ¿no? Primero, eh, relajación. Relajación simplemente es el hecho de que trabajas tu sistema nervioso. mm, Entonces, como nosotros estamos todo el tiempo con ese sistema nervioso simpático, que yo siempre digo que no es simpático, total, no totalmente. es simpático, entonces es ayudarte a equilibrar el sistema nervioso simpático y el parasimpático, que el parasimpático es todo lo que te lleva a la relajación, que te lleva a la calma, etcétera. Entonces, tener ese equilibrio, ¿no? Y eso es lo que hace el yoga. Y tú dices que por qué tiene que ser tan beneficioso para las mujeres. Bueno, para los hombres y las mujeres igualmente, pero ¿por qué específicamente las mujeres? En la India al principio solo practicaban hombres, no practicaban mujeres. Es interesante ver eso también, ¿no? Mm, Y cómo fue evolucionando y cómo llegó que las mujeres empezaran a practicar yoga. Y por su fisiología también, las mujeres también, lo que, lo que hablaba también hace un rato, ¿no? Esa fisiología, ese sistema nervioso simpático, parasimpático, dependiendo en qué ciclo estemos, podemos ir mm, equilibrando a través de las posturas, a través de la respiración. Se aprende mucho a respirar y como la respiración es una de las herramientas que tenemos en nuestro cuerpo que nos ayuda a equilibrar todo nuestro sistema fisiológico y por eso es uno de los beneficios que nos trae a nosotros como mujeres en nuestro periodo y para mujeres que yo, por ejemplo, ahora, tal vez me estoy adelantando un poquito, pero en todos los ciclos que podamos tener como mujeres, en la menopausia, en la perimenopausia, mm, en todo eso, ¿no? claro. Es que es interesante, yo siempre digo que, Luisa, que realmente somos unas máquinas, o sea, el cuerpo, tanto mujer como hombre, es potente, pero Ujú, cuando somos conscientes realmente y empezamos como que a estudiarnos bien, ¿no? El cuerpo de la mujer y somos fluctuación total el mes. ujú. O sea, yo a veces Sí, le digo a mi pareja y digo, madre mía, es que no puede ser posible que solo una semana es que yo me sienta yo, ¿no? Porque estas fluctuaciones que tenemos a nivel hormonal es potente y nuestro cuerpo lo siente, ¿no? Y qué bonito que la respiración te ayude a poder controlar nuestro sistema nervioso central. A mí me parece que es que tenemos la respuesta dentro de nosotros, es maravilloso. Y mira ujú. cómo el yoga trae esa inteligencia divina, ¿no? Que ya tenemos dentro de nosotras las mujeres para también sanarnos, ¿no? Y poder prestar atención a nuestra salud femenina. Me encanta, yo creo que este episodio va a ser súper potente. Y bueno, me gustaría indagar un poco más, ¿no? De cómo puede el yoga ayudar realmente a los síntomas, que ya estuviste hablando un poquito del ciclo menstrual, pero cómo realmente puede ayudar a los síntomas premenstruales y los dolores menstruales. No sé si exista pues una postura, una práctica que se debería de hacer durante la menstruación, durante el periodo. Bueno, como te ayuda en todos los sentidos, ¿sí? Hay posturas, hay diferentes prácticas que te ayudan también dependiendo en qué ciclo estés, pero también yo siempre digo que cuando uno empieza a practicar yoga, empiezas a conocer tu cuerpo y empiezas Mm, a conocer qué es lo que sucede porque no todas las mujeres somos iguales, mm, no todas las mujeres vamos a tener el mismo periodo con fuerza o menos fuerza, dependiendo de cómo están tus hormonas, dependiendo de cómo recibes, de tu estrés oxidativo, o sea, de todo lo que vives en tu día a día, va a mm, depender de cómo es tu ciclo, ¿no? Cómo es tu ciclo menstrual. Entonces, a mí no me gusta generalizar, pero en las clases de yoga sí generalizamos bastante para que llegue a todas, ¿no? claro. Pero si tú estás antes, ¿no? Antes de tu ciclo menstrual, es un periodo en el que vas yendo y yo también lo llevo hacia la luna. A mí me encanta y lo hago en mis clases también, ¿no? Porque es como, dependiendo cómo está la luna, estás tú Mm, y tu ciclo también tiene mucho que ver con la luna. O sea, a veces no coincide, pero eso no importa, ¿no? Pero reconocerte ahí también es interesante, ¿no? Entonces es como estando en luna nueva.
la luna nueva te lleva hacia ir hacia adentro, ¿no? La luna a ir hacia, entonces ahí es cuando te viene la regla. Entonces, cuando tú estás Mm, con la regla, esa sensación de que no tienes ganas de hacer nada, que no tienes ganas de moverte, de que simplemente quieres ir hacia adentro, quieres ir conectar contigo. Entonces, lo que te ayuda es ir hacia posturas que te lleven hacia adentro. Por ejemplo, la postura del niño, donde te acurrucas y llevas las nalgas ujú, hacia los talones y simplemente sueltas y vas hacia adentro. Posturas restaurativas. Un tipo de yoga también es el yin yoga, no sé si has escuchado, pero es un, un yoga donde estás mucho tiempo en la postura y estás todo el tiempo ahí como yendo hacia, cada vez más hacia adentro y no es tan fuerte, ¿no? Eh, pero si tú eres una mujer que con la regla puedes hacer muchísimas cosas, ¿por qué no? O sea, todo depende de cómo tú vives tu periodo, ¿no? Y después también puede ser que ya cuando empieza, ya ha pasado el periodo, que estás en luna creciente, ya empezamos a trabajar más las caderas, empiezas a sentir que tengo que empezar a moverme, ¿no? Entonces ya empiezas a hacer posturas más que tengan que ver con el movimiento de tus caderas, de liberación emocional, de muchas cosas, ¿no? Y después de eso pues, viene la fuerza, ¿no? Hay que hacer, y eso lo hacemos también en el emprendimiento, ¿no? La fuerza, el fuego, entonces ya podemos empezar a hacer posturas que nos ayuden a crear ese fuego interno y hacer posturas que nos den fuerza, ¿no? Yo lo hago, normalmente lo hago así, y después ya viene la época en que luna menguante, ¿no? Entonces la luna menguante ya es me abro a todo lo que venga, me abro y entonces haces posturas de apertura del corazón, haces posturas de extensiones y eso. Entonces, a mí me encanta hacer eso porque mm, es esa combinación de cómo va la luna y observarte a ti cómo estás, porque puede ser que también estés tú en tu luna nueva y la luna fuera es la luna llena, ¿no? Entonces, claro. ¿qué combinación hago, no? ¿Cómo me siento yo con relación a lo que está sucediendo fuera y lo que está sucediendo en mí adentro? Entonces es súper importante conocerse, ¿no? Conocer qué es lo que está pasando, pero Mm. fisiológicamente van a pasar muchas cosas porque hormonalmente te están pasando cosas, tu cuerpo está cambiando, etcétera, etcétera. Entonces todo, y tú necesitas, como dije al principio, lo más importante es ese equilibrio en el sistema nervioso central. Me encanta cómo lo enfocas con el tema de las lunas. Bueno, me apasiona, ya lo sabes, que darle también ese lado espiritual, ¿no? Porque somos cuerpo, mente y alma también, somos espíritu, somos energía. Me encanta cómo lo vinculas con el tema de las fases lunares. Me queda, mira, siempre he escuchado con temas de yoga y todo. La verdad es que a mí en lo personal no me llama mucho, pero te lo juro, preciosa que con lo que acabas de decir, Luisa, fue como, ¡ah! Con las fases lunares, qué maravilla, de verdad, para poder conocerse y poder integrar también eso, porque es que somos energía y estamos en contacto totalmente. No sé si con todo esto que me dices, esto también pueda influir un poco en el tema de la fertilidad. Si hay mujeres que Mm. están buscando concebir, ¿el yoga realmente puede apoyar la fertilidad y cómo lo haría? Claro, 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 te ayuda a la fertilidad, porque, bueno, primero una de las cosas que no te ayudan a- a quedar embarazadas muchas veces es el estrés, que es ese quiero quedar embarazada, o, o la otra parte también es lo que estás viviendo afuera, ¿no? Entonces, tu ciclo hormonal cambia totalmente. Entonces, el yoga lo primero que te va a ayudar es a bajar tu estrés, ¿no? A llevarte a momentos de calma y a que tus hormonas se estabilicen y lleguen a lo que necesitas en ese momento, ¿no? A que esas hormonas se estabilicen o se equilibren, como tú le quieras llamar, ¿no? Ujú, Entonces, por eso es una de las prácticas que te puede ayudar a poder quedar embarazada, que cuando estamos ahí, es soltar el control de querer quedar embarazado también, ¿no? Entonces, esa conexión contigo misma, qué ujú. es lo que me trae ahora el cuerpo y estoy preparando mi cuerpo a algo de entregar una vida, ¿no? Entonces es prepararte también hacia ello.
por eso el yoga ayuda a eso también, sí, Totalmente, sí, 100%. sí. Súper importante lo del tema del estrés, porque creo que ahorita es potente, ¿no? La carga de estrés que tenemos, sobre todo las mujeres. Y wow, qué bonito que el yoga pueda aportar eso, vivir una vida más relajada o ser consciente de ese estrés también, porque muchas veces, Luisa, tenemos estrés y no nos damos cuenta de que estamos en ese bucle de Exactamente. estrés. Y mira, esto nos puede interferir justamente en quedarnos embarazadas. Me encanta esa Sí, visión. porque no solamente es el estrés de afuera, ¿no? O sea, ese Ujú, estrés, sino que también el estrés que tú recibes, porque no estás embarazada, tienes que quedar embarazada, ¿qué pasa? No sé qué. Entonces empiezas total, tú con esas sensaciones sin darte cuenta que interiormente no sabes cómo te estás hablando. Entonces, una de las cosas que aprendes también en el yoga es eso, ¿no? Cómo, cómo te estás hablando, qué es lo que te estás diciendo. Y, y entonces llegas a puntos en que dices, ah, no, sí que yo me estoy hablando de esta y de esta otra manera, y por lo cual tampoco estoy quedando embarazada, ¿no? Porque también depende mucho de lo que te dice. ¿No? claro, y es súper importante, ¿no? El pre, ¿no? Esa etapa de cuando queremos concebir, ya ir practicando el yoga, ser consciente de todo esto que nos quiere decir nuestro cuerpo, ser consciente de este estrés, ¿no? Tanto afuera como interno también. Y me imagino que esto también, si lo practicamos en el embarazo y en el posparto, debe ser maravilloso, ¿no? Me gustaría saber cuáles son esos beneficios del yoga prenatal y desde qué momento una mujer embarazada puede practicarlo, si puede hacer una u otra postura, si es importante saberlo durante el trimestre, si hacerlo o no hacerlo. Bueno, es súper importante, ¿no? Para mí es una de las, tengo muchas alumnas que antes de contestar, de que se me viene una alumna ahora que me decía, Luisa, sin tus respiraciones y sin eso no hubiese podido Mm, parir. Pues ella dice que claro, en el parto solo se acordaba de mi esta respiración. qué bella, qué bella. Es súper bonito, ¿no? Eh, la mujer en la parte prenatal, si ya eres practicante de yoga, puedes empezar a practicar desde el minuto uno, porque ya tu Mm, cuerpo está adaptado a eso. Pero si no eres practicante de yoga, se indica de que a partir del tercer mes puedes empezar a practicar, ¿no? Porque ya sabes, ¿no? Los primeros 3 meses son claro, muy riesgosos, entonces lo mejor es cuando empiezas a practicar los primeros 3 meses. Entonces, a partir del tercer mes, si no has practicado yoga, lo principal es como empezar a conectar con la fuerza de tus piernas, empezar a fortalecer todos esos órganos que después cuando estés embarazada, el peso de tu cuerpo, el peso de la barriga y todo, y empezar a expandir toda esta parte de aquí, empezar a aprender a respirar, a expandir todo el pecho y eso, porque cuando ya estés en la parte del sexto, séptimo mes y empieces a sentir que ya no puedes respirar, ya los meses anteriores ya lo habéis practicado y ya vais a ir abriendo más el pecho y dándole más espacio a la respiración, que son uno de los puntos. Y ya después en el segundo trimestre se fortalece bastante las piernas, también las caderas, ¿no? Empezar a hacer más ejercicios de apertura de cadera para ir abriendo, ¿no? Porque eso, pero la mujer, tú sabes, tú que eres enfermera, tú lo sabes, ¿no? Que ya como en el embarazo ya empieza sí, sí, las embarazadas me importante. dicen, ¿cómo puede ser esto de que pueda abrir tanto la pierna? Pues, Sí, sí. el Se embarazo. prepara para el parto. Exactamente, pero hay que ir preparándolo, ¿no? Y también Claro, las, las torsiones son muy importantes porque así también fortalecemos la parte baja de la columna, que es algo que durante el embarazo muchas mujeres embarazadas les duele muchísimo, ¿no? sí, Las la lumbares y eso, ciática, entonces, sí. la ciática, entonces empezar a trabajar eso es súper importante y por eso en el embarazo, si contraes algo, yo no doy clases para embarazadas, pero hay muchas mujeres que dan yoga para embarazadas y es muy importante, yo lo veo súper importante, ¿sí? Y Qué, la respiración que es súper importante porque aprenden mucho, ya ni necesitan ir a eso que van normalmente las mujeres antes de, no sé cómo se llama, esa preparación de respiraciones y eso, sí, la cuando ya has preparación para el practicado parto, y ¿no? algo, eso de preparación, sí. Pero O es sea muy que sí, importante, sí.
Claro que si una persona está contigo, una mujer que quiere quedar embarazada, hace yoga y queda embarazada, pero tú igual le sigues el asesoramiento, ¿no? Que está Ah, embarazada. yo sí, 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 Ah, pero yo ok, no si ya doy, está contigo, eso claro. sí, ya está conmigo, yo voy a hacer su proceso y yo ya la conozco, y por eso te Vale, decía, vale. yo tengo muchas alumnas, esta alumna, ella venía a clases conmigo, entonces sí, 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 si queda embarazada y sigue clases conmigo, Y con yo todo el ya grupo. la guío, ya. Vale, vale, con todo el grupo igual, no, no sola. Igual, Ay, qué yo bien, nada qué más le bien. digo, Claro. le adapto la práctica, porque la práctica sí hay que adaptarla, ¿no? Hay que Ujú. separar un poco más las piernas, las torsiones no van hacia la derecha, tú siempre tienes que abrirte hacia otro lado, entonces como profesora tienes que adaptar la práctica para las que están embarazadas, ¿sí? Y eso sí Qué lo hago, interesante. eso sí. Claro, claro, qué interesante, me encanta, me encanta. Y bueno, hablemos un poquito, ¿no? Del tema de posparto. Cuando realmente es seguro volver a retomar el yoga o incluso si una persona nunca ha hecho yoga y lo escucha, porque se escucha mucho la recuperación del suelo pélvico, que va súper bien el yoga. ¿Qué práctica se recomienda para poder empezar con esa recuperación del posparto? Bueno, aquí igual, depende cómo ha sido tu parto, porque yo tengo, por ejemplo, yo he tenido como varias, unas 10 o 15 mujeres, ¿no? Y todas han sido diferentes sus recuperaciones y, y de todas ha dependido de cómo ha sido su parto. A una el suelo pélvico, o sea, tuvo un parto natural, pero súper fácil Mm, y todo bien, o sea que a los 2 meses ya pudo venir otra vez a las clases de yoga y el yoga, así os voy a decir, que es una de las, bueno, creo que Pilates también, que os ayuda muchísimo al suelo pélvico. Todas, mm, cuando terminas el posparto y tenéis esa incontinencia urinaria y todo eso lo que sucede después del parto, el yoga os ayuda a volver, de verdad, porque se trabaja bastante. Además de las respiraciones que se hacen en el yoga, se trabaja muchísimo el suelo pélvico, la respiración diafragmática, que también te ayuda a, a- a contraer y a trabajar el suelo pélvico. Casi todas las posturas que se usan, se trabaja el suelo pélvico, o sea que siempre estás en concentración con el suelo pélvico, o sea, tu mente siempre va a estar ahí en conciencia hacia ello. Por eso es que para el posparto el yoga también es una gran herramienta. O, por ejemplo, mujeres que además de haber tenido de suelo pélvico, ¿no? Además de tener ese mm, problema, hay mujeres que tienen, ay, no se me viene la palabra, diástasis creo que se llama, ujú, sí, ¿no? Eh, a ellas sí se les recomienda medio año, porque claro, además de trabajar el suelo pélvico, como se les ha desgarrado la parte mm. del abdomen, lo mejor es tener un poco de reposo y después de medio año ya venir a yoga. Qué bien, pues mira, ya hemos hablado del tema de fertilidad, del embarazo, del posparto y bueno, me gustaría también dar lugar a seguir la dinámica, ¿no? de esta temporada 3 de salud femenina. Cuando empezamos el episodio estuviste hablando y mencionaste un poco sobre la perimenopausia, la menopausia, qué papel realmente juega el yoga durante estas fases de la mujer. Buenísimo. Bueno, y volvemos al mismo. O sea, que la perimenopausia y la menopausia también una de las cosas es que llevamos es el estrés oxidativo que tenemos en el cuerpo. Dejamos de producir el estrógeno, dejamos de producir un montón de hormonas que nos hacen tener todos esos síntomas, ¿no? Esos síntomas que muy conocidos, etcétera. Pero ¿por qué vienen también esos síntomas? Esos síntomas, por lo menos por lo que yo vivo, también es por el estrés, por el estrés externo, por el estrés interno de cómo nos hablamos, por todo el estrés que no, también, que, como tú decías al principio, que no nos damos cuenta de, de cómo lo vivimos, ¿no? Entonces, una de las cosas que a través del yoga, porque no solamente es el ejercicio, sino que también es llevarte hacia la calma y el fortalecer tus músculos,
que a veces pensamos que no, que entonces empezamos en la perimenopausia, la menopausia, empezamos a engordar y se nos olvida de que tenemos que fortalecer los músculos, o si no, nuestro cuerpo va a ir en declive en ese estrés oxidativo. Entonces, con el yoga, a través del fortalecimiento, aunque vosotros pensáis, todo el mundo piensa, ok, como también cuando yo estoy hablando, todo el mundo debe pensar, el yoga solo es esto. Todo el mundo debe pensar que es eso, pero no, el yoga, además de que te calma, pero ¿por qué te calma? Porque primero haces un proceso de llevar tu sistema nervioso simpático hacia arriba y lo equilibras yendo hacia la calma. Entonces, eso ayuda a que todo el proceso de endocrino, el proceso del sistema nervioso se equilibre, ¿no? Y además fortaleces tus músculos. No solamente estás ahí en la calma, sino que estás fortaleciendo y estás llevando a tu cuerpo a un fortalecimiento. Tú no puedes dejar de moverte en esos periodos de Claro. perimenopausia y menopausia, porque si no, pierdes la movilidad. Entonces, para mí es súper importante eso y por eso el yoga es súper importante. El fortalecimiento, la calma, porque así generas también todos esos, dejas de tener todos esos síntomas que Mm, pueden venir, ¿no? O sea, o los previenes o que sean menos. claro. Que sean más suaves, más leves, ¿no? Así es. Totalmente, pues yo creo que la clave de verdad, porque escuchándote y viendo este episodio, yo creo que la clave realmente es el estrés y la ansiedad, ¿no? Cómo el yoga realmente te ayuda a poder equilibrar tu sistema nervioso central, que muchas veces no nos damos cuenta, a ti y a mí, porque nos gustan estos temas, ¿no? Científico y espiritual, pero claro, hay mujeres que les gusta otras cosas y qué bonito que puedan ser conscientes de, oye, esta práctica que me Mm, ayuda en un trabajo muy estresado o si soy madre, ¿no? Que va enfocado también este podcast a madres. Si voy a full, ¿no? Con tantas responsabilidades, mucha carga mental, un momento de desconexión con el yoga también me ayuda, ¿sabes? Inhalar y exhalar con calma. Así que me parece genial. Mira, te iba escuchando y digo, es que estrés, ansiedad es súper Exacto, clave con tema de yoga, meditación, respiración. Creo que totalmente. es potente que toda madre y Te mujer voy a decir, experimente. te voy a decir un testimonio que ahora escuchándote se me acaba de venir un testimonio de Sí. una alumna. Yo tengo una alumna que ha tenido cáncer, entonces él Wow. ha tenido el estrés de la, Sí, de la quimio, etcétera, etcétera, claro, el etcétera. diagnóstico, de todo el proceso. De todo, ¿no? Entonces ha vivido todo el proceso del cáncer y el yoga le ha ayudado a ella. Una de las cosas, primero, volver a fortalecer sus músculos, volver a la respiración y volver a conectar con su cuerpo, ¿no? Un día de esto me mandó un mensaje agradeciéndome de que gracias al yoga volvió a reconocer su cuerpo, pero porque primero Wow. yo soy muy primero dejo que ellas mismas se observen, yo no voy a decir Mm, nada, sino que se vayan observando. Ella es una persona que quiere tener todo controlado, quería volver a su cuerpo otra vez, pero después de un mm, cáncer tú no puedes volver a tu cuerpo otra vez. Y después me mandó un mensaje, Luisa, después de la práctica he hecho una reflexión y me he dado cuenta que lo que tengo que hacer es agradecer a mi cuerpo que me ha llevado durante todo este proceso que he podido vivir y sanar. Súper bonito porque es para traerlo de nuevo, ¿no? Porque es traerlo a la menopausia, traerlo a mi ciclo menstrual. Lo que nos ayuda es reconocernos a nosotras, reconocer que el cuerpo en el que estamos ahora es el que nos lleva y nos facilita nuestro día a día. Entonces es bajar nuestras expectativas, lo que nos ayuda a eso es estar en presencia, eso es lo que te trae el yoga, estar en presencia y reconocer cada momento. O sea que es wow. solamente porque se me vino eso y me vino No, me encanta, me para encanta. compartirlo. Qué bellísimo testimonio, de verdad. Súper agradecida por traerlo aquí. Menos mal, mira, nosotros somos también de dejarnos fluir. Y qué bonito que haya aparecido aquí porque es que lo veo súper
maravilloso, de verdad, y sobre todo con este tema, ¿no? De salud femenina, el cuidarte, el ser consciente, qué te dice tu mente, qué emociones tienes, porque nuestro cuerpo siempre somatiza y al empezar a escuchar nuestro cuerpo. Así que de verdad, mil gracias por toda tu sabiduría, tus consejos y todo lo que has dicho. Y bueno, para ir finalizando y ir cerrando este episodio tan bonito, de verdad que me ha encantado tenerte aquí, para esas hermosas mujeres que nos escuchan y nunca han practicado yoga, lo han escuchado, pero lo dejan, ¿no? Y les está dando como que las ganas de practicar. ¿Cuál sería tu consejo para que empiecen a practicar el yoga? Mi consejo, bueno, para que empiecen, o sea, primero que se escuchen, ¿no? Primero que escuchen qué es lo que necesita su cuerpo ahora, ese es mi primer consejo. Y para empezar a practicar, que, que observen qué tipo de personas son también, porque hay diferentes tipos de yoga, y qué yoga les vendría mejor para ellas, ¿no? Si en realidad están en la parte de ir más hacia adentro, un yoga más restaurativo, pero que simplemente, primero que todo, no piensen que, que el yoga porque siempre va a haber una resistencia a él, ¿no? Va a haber una resistencia de, ay, eso de conectar conmigo, no, no sé qué. Simplemente ábrete a que es un movimiento y punto. Y después va a venir todo lo que me ha venido a mí, ¿no? Porque yo así también entré. Yo entré primero por saber qué era el yoga, para calmarme, pero con el tiempo os vais a ir dando cuenta de que os va a ir calmando y que vais a ir conectando con vosotras. Tomadlo primero como simplemente ejercicio. Me encanta, de verdad que muchísimas gracias de verdad por estar aquí, preciosa, por compartir todo lo que has compartido con esta hermosa comunidad. Y bueno, antes de irte, me encantaría que compartieras tus redes sociales, donde te pueden escuchar, si tienes tu página web, si tienes un libro, lo que quieras compartir por aquí, compártelo. Incluso tus programas, si haces tus clases presencial, en dónde o si lo haces online. Muy tanto. Bueno, yo hago, todo lo que hago es 100% online. Tengo un club que se llama el Club de Conectadas Mm, y ahí tenemos todos los días, tengo clases de yoga y meditación. Lo pueden ver en mi página que es yogaworks.es y ahí está la parte del club, el Club de Conectadas. Y además también tengo programas, uno que se llama Conecta y Enfócate, que es para mujeres líderes, para que empiecen a conectar. No es de yoga, es más que todo de mindfulness, pero ujú. para que empiecen a aprender a respirar y a estar en conciencia plena, ¿no? Y solamente, bueno, mi Instagram es yogaworks_España y en LinkedIn estoy como Luisa Figueroa. Qué bien, Es pues eso. muchísimas. Muchísimas gracias, Luisa. De verdad, un placer tenerte aquí y tener todo esto que estuvimos hablando, porque creo que abarcamos cada parte, ¿no? Cada faceta de la mujer. Así que muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a las personas que nos escuchan del otro lado. Nos encantará saber si te gustó, da un like, comparte si sabes a una mujer que le puede interesar todo el tema del yoga, ya sea que quiera concebir, que esté embarazada, posparto, porque seguro les va a ayudar muchísimo. Así que nos vemos en el Estupendo. siguiente episodio. Chao, chao. Muchas Gracias, gracias. Luisa. Gracias.